muy amable, Goyo, veniendo de ti, no podía esperar menos. A todos los presentes, muchas gracias por acompañarnos. Y la pregunta que muchos se harán es, ¿por qué este libro, no? Ya después del primero. Bueno, pues vamos a ver por qué se me ocurrió escribir este libro. Verdaderamente venía a copar algunos vacíos de los que yo había dejado con mi primer libro. Casi con toda seguridad, el significado de esta bandera, la Cruz de Borgoña, sobre un embarrado horizontal, con 1588. Sencillamente está marcando una época que ha trascendido hasta nuestra historia por considerarse como un hecho, un mito fundacional de la nación inglesa. Y cuando llegó al siglo XIX, la historiografía victoriana se encargó de encumbrarlo y hacerlo llevar al máximo hasta el punto de que es un hecho irreversible, entiendo que es un hecho irreversible para la nación inglesa, considerar que este fue uno de sus elementos para considerarse su nacimiento como potencia. Otra de las grandes cosas que nos han hecho llegar, ¿no? Esta situación creyó una leyenda negro-legendaria que yo me atreví a contrarrestar con mi primera obra de la que Goyo ha hecho referencia, precisamente La Invencible y su leyenda negra. Y obra que lo que pretendía era generar unas opiniones fundadas, y no unos estados de opinión como normalmente la historiografía nos hace sentir. Son aforismos que se han ido trasladando desde el siglo XIX hasta nuestra época y tenemos asumido muchísimos elementos como que ocurrieron de esa forma. Entonces, mi intención con este libro fue verificar si esos aforismos, si esos estados de opinión tenían validez con el conocimiento que se podía profundizar aplicando la ciencia y la técnica, que fue la vertiente sorpresiva que tiene este libro, ¿no? En esta primera obra se trató la supremacía de la doctrina. Todos sabemos que fueron los ingleses los que desarrollaron el combate en línea. Después explicaré que no, o me lo preguntáis después. Se ha hablado de la superioridad táctica y la maniobra, de la superioridad técnica de la artillería y de su uso, de la superioridad evolutiva del galeón, Gravelina, esa batalla tan mal explicada, y que siempre ha dado a entender que fue la armada allí derrotada, pero que un análisis serio de la batalla desmonta todo eso y a raíz de esas situaciones se fueron generando pues la pérdida del poder naval. Ya sabemos que es la fecha donde aparentemente Inglaterra se apodera del mundo marítimo. Bueno, en esta obra tenía una serie de faltas para mí. La falta era que el factor humano no se había explicado en ningún sitio. La integración, cómo afectó el factor humano, las decisiones, las reuniones, los problemas que surgieron, las necesidades de llevar a efecto esto y por qué se llevaba a efecto. O sea, todos esos elementos de personas que estuvieron detrás para poder formar esta gran armada que duró varios años en formarse y lanzar el operativo de la empresa Inglaterra, pues eso quedó prácticamente vacío. No lo traté. Las personas eran como elementos decorativos de los hechos históricos, ¿no? Así que tenía una deuda en ese sentido con los personajes. Y además, una cosa muy trascendente que será como muy elemento, muy influyente sobre lo que va a ocurrir en el verano del 88, que fue ese ataque preventivo que hizo la Marina inglesa en el 87 a Cádiz, y de la cual otro de los aforismos que salen de él es que consiguió retrasar un año la empresa de Inglaterra. Como decía, mi nuevo libro va a tratar de solventar el problema de lo humano y se estructura en tres partes. Está rodeado, o mejor dicho, es un triángulo de tres personajes que son fundamentales, que es Felipe II, el duque de Media-Sidonia y Drake. Pero en esta ecuación hay que meter a otro personaje que generalmente no se le tiene en cuenta, que es Alejandro Farnesio, porque Alejandro Farnesio tuvo una importancia capital
en lo que va a ocurrir en el verano del 88, cómo se va a planificar la situación en el verano del 88. Como os decía, el libro El vértice es el rey, y de ahí se estructura en un triángulo estos dos personajes, más ese personaje virtual que va a ser Alejandro Farnesio. Bueno, al rey tiene muchos desméritos con relación a esta campaña. Y al rey, pues se le han ido encasquetando, por decirlo de una forma, se le han ido encasquetando una serie de desméritos. Esos desméritos, básicamente, entre los principales, está precisamente el rey, su obsesión por el catolicismo, su obsesión por Dios, Felipe II metido a militar, que por eso se llega a ese gran fracaso, la incapacidad que tiene el rey para decidir cómo elegir a sus personas y se equivoca eligiendo a Medina Sidonia, que todo el mundo lo cataloga como una persona inepta, y sobre ese halo de gloria que podía tener Felipe II, pues ahí vuela Drake y la oportunidad de la virtud que tuvo de personarse a finales de abril, 1 de mayo de 1587, por las costas españolas. Y estos desméritos son las piedras filosofales por el cual se han ido creando todos esos estados de opinión para llegar al conocimiento erróneo de lo que ocurrieron en aquellos momentos. Bueno, existe la creencia que en 1587, cuando el pirata Drake, yo le llamo pirata, sé que otras personas prefieren llamarle corsario, pero después explicaré por qué le llamo pirata, realiza el ataque a Cádiz, pues lo que hizo fue dislocar todo el pensamiento militar, logístico y operacional de lo que se estaba preparando. El ataque que se hace a Cádiz no solo afecta a la ciudad de Cádiz, sino que después hace una serie de expolios por el Algarve que aparentemente también iba a afectar a la componenda de la empresa de Inglaterra. Esto ha hecho pensar de que los órganos de decisión, podríamos decir el Estado Mayor de aquella época, el Consejo de Guerra de Felipe II y el propio rey, no supieron dar respuesta a esa ofensiva inesperada que hacía la Marina inglesa, ¿no? Y da la impresión de que quedaron como unos tontos, mientras que durante un mes la flota inglesa se paseaba tranquilamente por San Vicente, navegaba como ellos querían, atrapando cantidades, decenas de barcos, y que ese atrapamiento de decenas de barcos hizo romper la cadena de abastecimiento, porque cogieron los elementos esenciales, las duelas y las pipas, y con esas duelas y pipas, pues la logística no podía funcionar en aquella época. El ataque a Cádiz fue un fracaso. Y pensaréis, ¿por qué fue un fracaso? Pues porque las instrucciones que llevaba Drake era quemar la ciudad de Cádiz y a continuación devastar la ciudad de Lisboa. Y sencillamente cuando se produce el ataque a Cádiz, lo único que consiguen es atrapar una serie de barcos que no tenían la mayoría ningún tipo de valor militar y eran la mayoría de propiedad privada. De hecho, se evalúa que lo que se perdió allí o lo que Drake destrozó en un valor de 170.000 ducados. Muchísimo dinero para la época de hoy, pero solamente el 10% pertenecía a la corona. Entonces, la verdadera destrucción que hizo Cádiz Drake en Cádiz fue 24 barcos. De esos 24 barcos, solamente 2 podríamos decir que podían catalogarse como buques de guerra de la época. Era un galeón y una nao. Y después había otros 4 pequeños barcos que se podían utilizar como elementos auxiliares de una armada. El resto eran pequeñas naves, de hecho le llamaban urquetas, navetas y escorchapines, y un escorchapín es sencillamente una barcaza para trasladar productos logísticos. Pues esos fueron los méritos que hicieron. El fracaso fue total porque no pudieron desembarcar en el puerto de Cádiz y por lo tanto no pudieron quemar la ciudad, que era su función. Después de ahí ellos se van y
Y aparentemente la idea que deberían de tener es ver navegado hacia las flotas, hacia el Caribe y atacar las flotas de India. Y esa fue la preocupación mayor que tuvo en ese momento el Estado Mayor, el Consejo de Guerra del Rey y la Casa de Contratación, y hasta el propio Duque de Medina Sidonia, por propia iniciativa, manda 2 carabelas, sin tener órdenes ni de la Casa ni del Rey, para avisar a las flotas de India y a la armada de galeones que estaban allí, para que se previesen, porque se pensaba que la marina inglesa iba en dirección a las flotas, al Caribe. Pero no fue así. De hecho, la marina inglesa prácticamente desaparece sin saber a dónde van. Aunque es cierto que había 2 carabelas mandadas por el Duque de Medina Sidonia que la estaban siguiendo para poder traer información. Hasta que por fin reaparecen el día 14 sobre la ciudad de Lagos. Hacen un desembarco en la playa de Mons, forman sus unidades de infantería e intentan un asalto a la ciudad. Pero cuando llegan frente a la ciudad se encuentran la muralla espléndida que tiene la ciudad de Lagos y que todavía sigue en un 80% existiendo, y sencillamente se dan media vuelta, reembarcan y se van. Y de ahí pasan a Sagre, entre el Cabo de San Vicente y Sagre, y ahí sí que desembarcan, porque ahí no hay ningún tipo de oposición, y lo que hay son 2 castillos, el de Sagre, que está defendido por 150 infantes, no tiene más, y después el de Cabo de San Vicente, que tiene muchísimos menos, ¿no? Bueno, ahí sí tienen suerte y se apoderan de ese castillo, el de Sagre y de varias fortalezas más que hay por allí, pero os digo, tenían 10, 12 soldados de infantería y de artillería, que eran los que lo custodiaban, ¿no? Y ahí están unos cuantos días devastando y quemando todo lo que había allí, buscando algo económico, pero como aquella zona era muy pobre, el único valor era estratégico, porque es el punto donde los barcos, cuando iban hacia Lisboa o iban hacia Cádiz, tenían que cruzar y cambiar los vientos, y entonces era un punto esencial controlar esa situación, porque los barcos necesitaban apoyarse ahí, y de hecho cuando había temporales, en las playas del Martinyà y en las playas de Sagre, se quedaban los barcos allí esperando a que la mareada pasara para poder cruzar. Entonces rompieron precisamente toda la navegación que se producía en ese momento. Eso fue aparentemente un gran triunfo, y fue aparentemente un gran triunfo porque yo no entendía cómo estos señores se tiran ahí un mes y no se hace nada del Consejo de Guerra. No se manda a una armada para que los ataque, pero ni tampoco se manda tropas de tierra que pudieran desalojarlo del castillo, sino lo dejan allí tranquilamente vivir, ¿no? De hecho, tienen la osadía de reembarcarse y a Lisboa, se presentan ante Lisboa porque tenían la orden de devastar Lisboa, y se enfrentan con una pequeña escuadra de galeras. No llegaron a combatir. La escuadra de galeras, al mando de Alonso de Bazán, el hermano del marqués, le hace frente, se tiran bordeando frente al estuario, toman la decisión y vuelven otra vez a San Vicente, y allí en San Vicente pues siguen apresando aparentemente un montón de barcos, llenos de duelas, hasta el punto de que son tantas las duelas y los barriles que apresa, según manifiesta en su relato de campaña Drake, que si eso hubiera sido cierto, verdaderamente la empresa de Inglaterra no se podía haber efectuado, porque se habla de una cantidad tan grande como 272.000 kilos, de capacidad de 270.000 kilos de almacenamiento. Eso suponía sencillamente una cantidad ingente de barcos que habían tenido que coger, y tantas pipas y tantas duelas, que nunca se podría haber formado la campaña. Pero la verdad es que los criterios son más terrenales. Su vicealmirante precisamente le desmienten eso. De los 100 barcos que ellos dicen que apresaron, prácticamente la mayoría eran barcas de las pescas, de los que estaban allí, porque allí se hacía mucho la pesca del atún, ¿no? Y solamente hay 2 barcos importantes, uno que viene de Galicia y otro que viene de Flandes, los que verdaderamente se apoderan de ellos. Y son los verdaderamente las pipas y las duelas que queman. ¿Por qué? ¿Por qué no pillan nada? Pues porque hay una cosa en el concepto doctrinario naval español que en aquella época se llevaba a efecto y era un pensamiento superior a lo que los ingleses podían pensar. Los convoyes que se hacían, o mejor dicho, la comunicación entre Lisboa y Cádiz para este operativo de la empresa de Inglaterra se hacía mediante convoy. Un convoy de barcos de mercantes que iban escoltados
por una escuadra armada. Y en esto se encargaba precisamente la escuadra de Recalde. Así que en ningún momento pudieron pillar barcos que estaban destinados a esta operación, porque esos convoys se paralizaron inmediatamente una vez que se tiene noticia de que Cádiz se apodera de Sagres. Es más, había previsto un envío de 4.000 pipas para fabricar barriles en Cádiz que se iban a mandar desde Lisboa, y automáticamente se dieron las instrucciones correspondientes para que ese envío, ese convoy, no saliese y se quedara en Lisboa. Y de hecho nunca se mandó, por lo tanto la Marina inglesa nunca pudo atrapar esa cantidad de duelas y barricas que decían. De hecho, cuando se forma la Armada de Andalucía para navegar hacia Lisboa, las 11.000 pipas que hacía falta salieron todos de Jerez y de la zona de Sevilla, ¿no? Así que la actuación que tuvo Drake sobre Cádiz no afectó ni a las unidades navales de guerra que se estaban preparando para la Armada, ni a la logística. Pero es verdad que la empresa se retrasa, pero no por lo que hace Drake, sino porque el acopio, el avituallamiento de tantos pertrechos, la logística no tenía capacidad para llegar al tiempo que se tenía previsto, porque en teoría la operación se tenía que lanzar en septiembre, octubre o noviembre, a lo más tardar, de 1587. Sin embargo, los retrasos en los avituallamientos, los retrasos en la llegada del tercio de Sicilia y el tercio de Nápoles, que eran esenciales para armar la Armada de Portugal, venían retrasados. Todavía venían navegando por el Mediterráneo cuando se presenta Drake aquí. Entonces, en ningún momento afectó a esa situación. Sin embargo, la Armada se consigue montar y para el mes de julio hay suficientes barcos y avituallamiento para que se hubiese lanzado el operativo. Pero no se puede realizar, porque ahora viene el aliado de los ingleses, algo que nunca la Armada lo tuvo a su favor, la climatología. En el mes de agosto hay unas tormentas, en el mes de septiembre hay otra serie de tormentas y en el mes de noviembre hay otra serie de tormentas. Hasta el punto fueron tan fuertes estas tormentas que todos los barcos, sobre todo los galeones, tuvieron que pasar por astilleros para poderse recuperar, y la capacidad de producción de los astilleros del Tajo no tenían para hacer que 100 naves se pudieran poner al mismo tiempo en funcionamiento. Así que cuando llega la época de lanzar el operativo, en el mes de octubre, todos los galeones de Portugal, de la escuadra de Portugal, tuvieron que pasar por astilleros, se comieron el mes de octubre, y cuando ya a mediados de noviembre están todos los barcos precisamente alistados para poder salir, llega el día 16 de noviembre una gran tormenta, una gran borrasca dentro del estuario y hace un destrozo con los barcos, con lo cual se tiene que empezar a cero. Esas fueron las verdaderas circunstancias por las cuales no se puede lanzar el operativo de la empresa de Inglaterra. El famoso retraso de un año. El famoso retraso de un año viene por ahí, porque además ahora se concatenan otra serie de problemas, ¿no? Aquí estas son láminas del libro donde se estudian precisamente todos los movimientos navales que produce la flota inglesa, los correspondientes ataques y las operaciones de diversión que hacen para tomar lagos, cómo se apoderan de toda la zona del sur del Algarve, entre Sagre y San Vicente, y la operación aparentemente que hacen sobre Lisboa para tomarla, pero que en realidad lo único que hace es que dan media vuelta y se van porque saben que no tienen capacidad de enfrentarse a lo que en Lisboa se estaba preparando, ¿no? Otro de los contratiempos, cuando aparentemente ya se estaba llegando otra vez, podríamos decir, al clímax de la situación para decir, vamos a lanzar la operación. Hay una epidemia de peste que viene desde el norte con la escuadra de Oquendo, se extiende y uno de los afectados va a ser el Marqués. El Marqués va a fallecer el 9 de febrero en Lisboa debido a la mala situación que le afecta a él, ¿no? Y hay que decidir una persona que pueda llevar este operativo. Del Marqués es Álvaro de Bazán. Álvaro de Bazán. He simplificado porque entiendo que estamos en contexto, pero estamos hablando del Marqués, estamos hablando de Álvaro de Bazán. Y el rey pues decide poner toda la misión en manos del duque de Medina Sidonia. Bueno, al duque de Medina Sidonia se considera el gran desacierto que tuvo el rey y es la piedra angular por la cual se justifica toda la gran derrota o gran fracaso que fue el operativo de la empresa de Inglaterra. Y lo que sabemos de él es que era una persona que se mareaba.
Es lo máximo que sabemos de él. Pero, sin embargo, la importancia del duque de Medina Sidonia en el desarrollo de la monarquía de Felipe II tiene un gran peso específico. Cuando la guerra de la Alpujarra, él fue el logista que mantuvo el esfuerzo de Juan de Austria. Después, cuando la anexión de Portugal, que siempre se nos ha dicho que fue una operación donde el duque de Alba entra por Badajoz y el marqués entra por Lisboa y fue una operación de pinza, había una tercera pata que la historia no nos la cuenta, que fue el duque de Medina Sidonia. El duque de Medina Sidonia, todo lo que era la frontera del sur del Algarve, él tenía su ejército preparado para entrar por allí, pero resulta de que este señor tenía tanta mano diplomática que en vez de invadir con su ejército, lo que hizo fue mandar recados a todos los alcaldes de las ciudades que le debían muchos favores para conseguir que esas ciudades fueran reconociendo a Felipe II y fuesen asumiendo el mando de él, ¿no? De forma de que él consigue que todo el Algarve se entrega a Felipe II sin disparar un tiro. Y en esta tesitura, paralelamente, como la monarquía tenía tantos frentes abiertos, pues tenía otro con los otomanos, ¿no? Se estaba llevando a efecto un acuerdo con el Sheriff de Marruecos para que la posición del Larache pasase a mando hispana, ¿no? Que fuese un protectorado español. Y se firmó precisamente ese tratado y se sabía que había una escuadra mora que iba a intervenir para que eso no se produjese. Y fijaros que entonces viene la escuadra de Sicilia, se une a la escuadra de galera de Sicilia, se une en Cádiz a la escuadra de galera de España. ¿Y en quién recae el mando de esa escuadra, de esa gran armada? Pues el capitán general fue designado Medina Sidonia. Medina Sidonia estuvo cerca de un año al mando de esa escuadra, que al final no tuvo que intervenir, pero fue designado y por lo tanto, si lo hacen es porque tenía cierta experiencia en temas de navales para poder desembarcar. Bueno, el apoyo del duque, o sea, la persona se elige sencillamente porque en aquella época el empleo militar no estaba institucionalizado, y entonces se elige al duque a pesar de que se mareaba, ¿no? Como sabemos, igual que a pesar de que se mareaba, se elige al duque, y este hombre hace su misión. O sea, es verdad que él se niega al principio. ¿Por qué? Porque tiene muchos intereses particulares en la Baja Andalucía. Él tiene grandes riquezas allí. Él es el que está haciendo el movimiento de todas las flotas de India, y entonces tiene una gran riqueza allí. Y él, pues, no quiere ir, sencillamente por temas particulares, ¿no? Y al final, cuando él acepta por obligación, él hace su trabajo. O sea, él llega a Lisboa y en un mes pone todas las cosas en su sitio. Pero es verdad que tenía mucho hecho ya el Marqués de Santa Cruz, pero él llega en un mes y lo hace todo en su sitio. Y después, cuando manda a la flota, a la armada por el Canal de la Mancha, él cumple con su misión. A él le habían dicho: usted tiene que llevar a la armada al paso de Calais y de allí ayudar a que Farnesio cruce con su ejército. Él empieza el día 31 y el día 6 estaba en su sitio, en su posición, esperando al ejército de Flandes. Y había estado combatiendo con la marina inglesa durante todos esos días y no había perdido ningún barco en combate, manteniendo la formación de la armada. Alguien estará pensando: este señor se ha equivocado, se perdieron 2 barcos, el San Salvador y el Nuestra Señora Rosario. Es correcto, pero fueron por accidentes internos que se produjeron durante la navegación. O sea, que él cumple su misión. Lo que él le dicen, él lo lleva hasta allí. Es más, yo me gusta contaros esto porque habréis escuchado la expresión esa inglesa de que al rey Felipe le chamuscaron las barbas en Cádiz. Pues yo digo que Medina Sidonia paseó a la armada por debajo de la falda de la reina Isabel sin descomponerse, con su misión cumplida, en contraposición a la chamusca de las barbas que le hicieron. Es que esta iconografía está llena de muchos detalles. No todos los voy a contar. El rey aparentemente llevaba años sin dormir, preocupado por el catolicismo en Inglaterra, algo que yo no comparto.
Pero sí es cierto que cuando a finales de noviembre se detecta por parte de la inteligencia española que hay un gran desembarco de soldados ingleses al mando del conde de Leicester, entre 4.000 y 6.000 según las fuentes, yo las fuentes que he consultado me dice que eran 4.000, y que hay varias ciudades que se están dando como protectorado a los ingleses, pues entonces Farnesio escribe al rey y le dice: esta es la situación que me estoy encontrando, necesito refuerzos de tropas, es lo que le pide Farnesio. Farnesio le está diciendo: dígame usted cómo me manda refuerzos de tropas. Y el rey, pues esa carta no le contestó, pero días después llega otra carta de Juan Batista de Tassi, que era el proveedor general del ejército de Flandes, y en su carta le dice la situación tan grave que se está creando con el desembarco inglés, y lo que le dice es el momento que como Escipión haga usted lo que hizo con Aníbal. O sea, le está diciendo: es el momento que usted vaya a Inglaterra e invada Inglaterra. Ese día estoy seguro que el rey no durmió, porque el día 29 se levanta, le escribe a Alejandro Farnesio y le dice: oye, Alejandro, ¿te acuerdas lo que me diste en el año 1583 de que esto había que dejarlo dormir? Pues ahí es el momento de que esto hay que lanzarlo. Cosa muy curiosa. Todo el mundo hablamos de este operativo de la empresa de Inglaterra, de la Armada, pero el rey nunca pensó en la Armada. El rey se dirige a Alejandro Farnesio y le pide a Alejandro Farnesio su opinión de cómo hacer ese operativo para conquistar Inglaterra, invadir Inglaterra, pero no se dirige al Marqués de Santa Cruz. Es verdad que el Marqués entra en juego. ¿Y cómo entra en juego? Entra en juego por iniciativa propia, que le escribe al rey diciéndole: oye, que la piratería inglesa nos está haciendo aquí muy mala jugada, que ya hemos perdido 1.500.000 ducados en atrapamientos de barcos y demás. Tiene usted que hacer algo. Y el rey no le contesta la carta, sino que a través de su secretario, porque no le interesaría, a través de su secretario, y día que le dice: pues cuéntame cómo quieres, qué podríamos hacer ahí. La verdad que el rey, hay que reconocer que en todo su reinado es la única operación militar donde él se implica personalmente en la organización, en la logística, en la búsqueda de medios, en que los planes se desarrollen, pero jamás hay ninguna instrucción diciendo de cómo hay que hacer el plan. Todos son opiniones lo que pide. Las instrucciones que da es que se haga un embargo de barco en el norte, que el virrey de Sicilia mande las galeasas, que el otro mande. Él da las instrucciones, que se busque el trigo, que se busque el pan, que se busque los arcabuces, que se busque la artillería. Esas son las instrucciones que da, pero en ningún momento se mete en cómo se va a hacer el operativo. Pero es que sí es cierto es que el rey se va a implicar totalmente en esta operatividad como si fuese una cosa personal. Y en todo su reinado, mira que tuvo batallas y tuvo guerras y demás, jamás se intervino como lo hizo en esta ocasión. Bueno, todos pensamos, o se nos tienen dicho, que la empresa de Inglaterra comienza aquel día 9, creo recordar, 9 de agosto, 8 de agosto, en la ciudad de Angra, Islas Terceira, cuando Bazán escribe al rey diciéndole: tiene usted aquí su ejército victorioso y su marina victoriosa, es el momento de acometer la empresa de Inglaterra, ¿no? Y la mayoría de los historiadores dicen: ahí es cuando comienza el tema. Otros dicen que fue cuando ejecutan a María de Estuardo en el 87, ¿no? La verdad que la empresa de Inglaterra viene de muy antiguo y nunca propuesto por el rey español, nunca. De hecho, a finales de los 60 es Pío V el que se dedica al duque de Alba para hacer la empresa de Inglaterra, pero que el rey sencillamente los vio. Tanto los vio que lo que le dijo al duque: te mando 300.000 ducados, gástatelo en subversión, en hacer lo que tú quieras, pero yo no quiero saber de este asunto nada. Después, en la época siguiente, cuando Gregorio XIII, después de la batalla de Lepanto, está maquinando Gregorio XIII con los duques de Guisa franceses y el rey de Escocia a hacer la empresa de Inglaterra, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues sencillamente que en aquella época se había cambiado el embajador español en Londres y estaba Antonio de Guaras. Y Antonio de Guaras estaba negociando diplomáticamente conseguir una serie de tratados con los ingleses, y esos fueron los tratados de Baltimore y de Greenwich. ¿Y qué decían esos tratados? Pues que se perdonaban entre los estados y que pues se volvían a restablecer las relaciones comerciales. Bajo esa situación, pues sencillamente al rey no le interesó
financiar ninguna operación ni intervenir, porque se estaban consiguiendo lo que él quería, que era terminar con la piratería en el Canal de la Mancha y con los embargos que se estaban produciendo mutuamente entre una corona y otra, porque se estaban todo el mundo fastidiando. Así que conseguido esos dos tratados, pues él pasa olímpicamente de esto. Y después viene, en la época de en los años 80, hay otra propuesta por parte del papado con el duque de Guisa. De hecho, ellos organizan la operación y el rey se ofrece a prestarles las armadas para cruzar. Pero ¿qué ocurría en los años 80? Si vemos el contexto internacional, en los años 80 se produce la anexión de Portugal. Pero la anexión de Portugal no se hace en el año 80. En el año 80 hay una fase, en el año 81 hay otra, en el 82 es la batalla naval de San Miguel y en el 83 cuando se toma la isla Azores que pertenecen ya al cetro del rey, ¿no? ¿Y qué le dice Felipe II al Papa? Que su ejército viene muy cansado, la armada viene muy cansado y que no es el momento de lanzar la operación y que por lo tanto vamos a dejarlo para otro momento. Se quita el tema del Papa. ¿Por qué actúa el rey de esta forma? El rey actúa de esta forma porque el papado era quien hoy en día diríamos el Consejo de Seguridad de la ONU, el que dice dónde repartimos las potencias y dónde tú intervienes o no intervienes. Y el Papa era el potestativo en aquella época que por política y por religión le daba a los reyes propiedades. Si te excomulgo, quiere decir que tu vecino de al lado te puede quitar el reino y es legalmente que te lo quite, ¿no? Quiere decir que para hacer cualquier tipo de operativo, el rey necesitaba siempre que el Papa estuviera de su parte. Y la otra gran rival que en aquellas épocas tenía España era Francia, aunque ya estaba en guerra civil, pero la diplomacia española nunca quería que el sentir del Papa basculase hacia los franceses, sino que estuviese siempre a favor de todas las necesidades del Imperio español. Por ese motivo, el Papa siempre le estaba dando el caramelo el rey siempre le estaba dando el caramelo al Papa y cuando llegaba el momento lo quitaba porque no congeniaba verdaderamente con los intereses políticos que tenía el reinado. Por eso en el 83 le dice al Papa que su ejército viene muy gastado y que no se puede continuar. Y lo deja estar. Pero claro, cuando en el 85 ocurre lo que ocurre y toma la decisión, hay que cambiar el sentido de la situación. Y al cambiar el sentido de la situación, lo primero que hace el rey es precisamente meterse a militar, ¿no? Aparentemente. ¿Qué es lo primero que mueve? Lo primero que mueve es qué planes tenemos que hacer allí, ¿no? Yo he dicho que primero se dirigió a Alejandro Farnesio y en ningún momento tenía interés de elegirse al Marqués de Santa Cruz, ¿no? Bueno, pide las opiniones y se empiezan a presentar los planes. El primer plan que se presenta es el de Bazán, que lo que pretendía era hacer un desembarco anfibio. Después se presentó el plan, un mes después se presentó el plan de Farnesio y de ahí se van confabulando y se van haciendo una serie de arreglos y aparece el plan definitivo, el plan de 14 de septiembre de 1588, que fue lo que se pretendía llevar el plan de 14 de septiembre de 1587 que se llevaría a efecto en 1588. Otra de las cosas que hace el Papa empieza a mover la diplomacia, hasta el punto de que como necesitaba el aval del Papa, pues Rey lo que hace es escribir a su embajador, al duque de Olivares, y le dice, le cuenta la verdad, por qué va a hacer esto, que es por la intervención que están haciendo los ingleses, por el tema de la piratería, y le dice al duque de Olivares, le dice, tienes que ingeniártela para mover los hilos a través de los disidentes católicos que existen en Roma, para que tú estimules, para que ellos estimulen al Papa, para que el Papa te diga a ti, que tú me digas a mí, que tenemos que hacer la empresa de Inglaterra. Y ahora le dice que sí, que voy en serio, que vamos por ello, ¿no? O sea, que él mueve toda esa situación y se produce esas situaciones. Entonces, hay dos planes. El de Álvaro de Bazán, que era un desembarco anfibio, el de Alejandro de Farnesio, que lo que pretendía era una operación arriesgada, yo no entiendo que arriesgada, innovadora, porque era hacer un cruce costa a costa como si cruzaras un río, pero de 40 kilómetros. Y cuando se discutían estos dos planes, entra en escena un personaje. Ese personaje es Bernardino de Escalante. Bernardino de Escalante es una persona muy importante en la historia, había sido embajador, militar, político, terminó siendo fraile. Bueno, y Bernardino de Escalante le presenta otro plan alternativo a los dos que tenía. Era, primero,
tomar el sur de la isla de Irlanda, hacer un centro operacional en esa isla donde una armada se pudiera sostener, intentar tomar todo el control del Canal de la Mancha destruyendo a la marina inglesa durante 2 meses, y una vez que eso se consiguiera, llegar hasta el paso de Calais y hacer cruzar el ejército de Flandes, ¿no? Ese fue el plan que se aprobó, que yo le denomino 26 de julio de 1586, que fue el que hizo Juan de Zúñiga. Pero, como sabéis, esto tardó casi un año en llevarse a efecto, y hubo una gran discusión entre Bruselas y Madrid, hasta el punto de que el rey se mantenía diciendo que ese era el plan que quería hacer, y Fernando Farnesio lo cuestionaba. Tanto lo cuestionó y tanto dolor de cabeza le dio al rey la posición de Farnesio, que al final tuvo que hacer que el Consejo se reuniese y generase un nuevo plan. Y ese nuevo plan, que es el que nosotros conocemos, que fue lo que se llevó a cabo en el 88 y que fue el que fracasó, se hizo y se moldeó a las necesidades operacionales de Alejandro Farnesio. Nunca el rey cogió el plan de Bazán y de Farnesio, lo juntó y dijo: esto es lo que hay que hacer. No, fue moldeado por las necesidades que Alejandro tenía para poder cruzar, porque Alejandro se daba cuenta que su operativo de hacer un desembarco relámpago nocturno hasta Cádiz, hasta Cabo Margate, sin tener el apoyo de la Armada, era imposible, era una quimera. Y cuando se dio cuenta, pues fue moldeando ese plan, obligando a que el rey cambiase de opinión y conseguí que se llegara a lo que fue el plan del 14 de septiembre. Bueno, 14 de septiembre, que este plan que os lo he estado contando, que lo sabéis todo lo que era. La Armada llegaría al paso de Calais, desembarcaría sobre el Cabo Margate, haría una cabeza anfibia, volvería sobre sus pasos en dirección a las costas de Flandes y escoltaría todo el ejército de Flandes al cruce, ¿no? No se vio efecto, como todos lo sabemos. Bueno, volvemos con Medina Sidonia, porque este fue el gran error prácticamente de Felipe II, ¿no? Un señor que se mareaba en los barcos y que eso subyace todavía en el subconsciente y se divulga y se sigue divulgando. Esto de que se marea fue una transcripción que hizo Cesáreo en el siglo XIX y se equivocó a la hora de interpretarlo. Duro, ¿no? Sí, Cesáreo Fernández Duro. El rey, el Medina Sidonia no se mareaba, sino que tenía reuma y el reuma le mataba. O sea, el texto de abajo, que lo podéis leer tranquilamente, veréis que si cambiáis la palabra mareo, porque tengo mucho reuma, y si dice mata porque tengo mucho reuma. O sea, tiene más lógica, los reumas no te dan el mareo, lo que te puede matar es... Entonces, gracias a la gran investigación que se hizo en el siglo pasado, a través del Instituto de Historia y Cultura Naval, se pudo verificar la transcripción errónea que hizo Cesáreo, y verdaderamente lo que decía era que le mataba el mar y no que le mareaba. Bueno, a Medina Sidonia lo hacen jefe de esto, y estaréis pensando, pero es que había muchos grandes marinos en aquella época para sustituir a Bazán. Por supuesto, estaba Recalde y estaba Oquendo, dos figuras máximas que habían crecido bajo la sombra de Bazán y que habían aprendido de él, ¿no? Pero en aquella época no estaba institucionalizado el empleo militar, y por lo tanto a los mandos se elegían de la nobleza y se elegían por la fidelidad y la lealtad que podían tener al rey. Y por eso ni Recalde ni Oquendo, que eran de linaje medio, fueron los designados, y se designa Medina Sidonia. Cosa que aparentemente parece que es un retraso del concepto, un retraso del pensamiento español, pero que resulta que en Inglaterra ocurría lo mismo. A Howard se le designa como jefe de la Marina inglesa para esta operación porque es de linaje, o sea, porque es de nobleza, no es por otro. Él no tenía ningún tipo de experiencia. Había sido embajador en Francia, represor de revueltas católicas, había sido parte integrante de la ejecución de María Estuardo, había sido parlamentario, y en una ocasión, mandó una escuadra de título protocolario en el año 1571, cuando se trasladaba a Ana de Austria a España, desde Inglaterra a España. La única vez que mandó una escuadra, ¿no? Pero bueno, este hombre, gracias a que cayó del lado de los vencidos, de los vencedores, pues ha sido una persona que ha sido considerada
astuto, inteligente, innovador en las tácticas navales y demás, y así nos lo ha pintado la historiografía, ¿no? Sin embargo, el duque de Medina Sidonia, con la misma bendición, cayó del lado de los perdedores, de los vencidos, y sencillamente pues era torpe, falto de espíritu, muy estricto en sus misiones, y no llevó a cabo la operación que tenía que hacer. Sin embargo, si hacemos un análisis objetivo de lo que ocurre entre el 31 de julio y el 8 de agosto, y lo hacemos objetivamente de lo que ocurre, veremos que el duque hizo que la armada navegase, cruzara, combatiendo, formó a la armada en línea de demarcación, que no en media luna, tomó la iniciativa cuando el parlamento le fue favorable. El día 2 de agosto combatió solo al cañón contra 8 naves inglesas sin el apoyo de otras naves hispanas, porque no pudieron apoyarle, ¿no? Y cuando llega el 8 de agosto en la batalla de Gravelina, pues precisamente es el Marqués con el San Martín el que está el primero, acompañado de otro galeón, más 2 galeones que estaban más atrás, más una nao. O sea, son 5 barcos de la Armada los que se enfrentan a 3 escuadras completas inglesas y frenan en seco el ímpetu inglés. Y a partir de ahí se genera esa batalla tan mal explicada y tan mal comprendida de Gravelina, donde más de 100 barcos se enfrentaron a 40 barcos de la Armada. O sea, los números que yo doy en el primer libro son exactamente 136 barcos ingleses contra 40 barcos españoles, de los cuales tengo 36 correctamente identificados. Los otros 4 no he sido capaz de identificarlos. Pues esa es una batalla que empieza con 5 barcos españoles que se enfrentan a 3 escuadras inglesas que sumaban cerca de 100 barcos. Se para en seco ese ataque inglés, y a continuación empiezan a sumarse unidades sueltas españolas hasta el mediodía, hasta un total de 40 unidades. Y la batalla pues terminará sobre las 4 de la tarde sin la pérdida aparente de ningún barco español. Es cierto que se va a hundir la María Juan, pero va a ser después de la batalla, y 2 galeones que quedaron en mal estado se dirigieron en dirección a los puertos de Flandes, y uno tuvo la mala suerte de enfrentarse con una escuadra anglo-británica, y una vez que acabó con toda su munición se tuvo que entregar, y el otro encalló. Esos fueron los 3 barcos que se perdieron. Probablemente os voy a contar una cosa que ustedes no sepan, y ustedes no saben porque tampoco lo saben en otros sitios. ¿Cuántas veces, antes de contar, cuántas veces habéis escuchado el aforismo "y España pierde el poder naval en favor de Inglaterra"? En el 16, en el 17, ¿cuántas veces? Un montón. Un montón. Yo no sé, porque Nelson no sé qué nos quitó ya. Bueno, pues eso lo hemos escuchado un montón de veces. Pues, y como sabéis, el imperio inglés y el poder naval empieza en 1588 para los ingleses. Muchas veces el bosque no nos deja ver los árboles, y en otras ocasiones son los árboles los que no nos dejan ver el bosque, ¿no? Os voy a enseñar el bosque marítimo del año 1587 en el verano. Una armada de 36 buques de guerra zarpaba de Lisboa con dirección a las Azores al mando del Marqués de Santa Cruz. A su vez ya estaba en navegación una flota, la flota de India, escoltada por la armada de galeones al mando de Álvaro Flores de Quiñones, con 100 barcos navegando en dirección a las Azores para encontrarse con el Marqués, que el Marqués le tenía que dar la escolta. Y a su vez ya se había reunido toda la armada de Andalucía, donde otros 100 barcos, escoltados por la escuadra de galeras, estaban navegando en dirección a Lisboa para que cuando regresara el Marqués encontrarse y poder ir hacia Inglaterra. Fijaros qué portento de poder naval. Eso no lo reunía nadie en aquel siglo, ninguna otra nación. Bueno, yo creo que me estoy extendiendo mucho, que quizás sea el momento de cortaros un poco, y si tenéis algunas preguntas, y agradeceros mucho vuestra asistencia, pues pasamos a preguntas que tengáis. ¿Os parece bien? Te puedo añadir una cosa, ya que estamos. Claro. Después de lo que pasa después de la presa de Inglaterra y después de lo de Lisboa, que van después a Lisboa, la contraarmada que se llama, al año prácticamente, o a los 2 años, ya está otra vez España levantando unas fuerzas similares a estas de aquí.
Correcto. Y estaban los ingleses atacando las Azores, si no me equivoco, y tienen que salir escopetados pues de allí. De hecho, se pierde. La batalla de Flores. Efectivamente, la batalla de Flores, eso es. Y barcos ilustres que participaron en todas estas acciones que ha estado comentando Antonio Luis, pues se pierden allí. Pues todo esto y más, y cosas más importantes, como por ejemplo, ¿por qué no se atacó Plymouth? ¿Por qué no se atacó Plymouth? Otra aquí lo vais a encontrar. ¿Por qué no se atacó Plymouth? Aquí vais a entender por qué no se atacó Plymouth y no fue ningún error del duque ni nada. Una cosa que no comenta en la presentación de Antonio Luis es que sus libros no son en plan de, bueno, vamos a escribir sobre esto. No, lo que trae es, como decía, aire fresco. Trae cosas nuevas, aporta cosas nuevas y son, vamos, que son los libros que tendría siempre. Saca Antonio Luis algo, a ver qué trae de novedad. A ver, porque viene esa discusión, ¿no? De Plymouth sí, Plymouth no, por qué sí, no sé qué. Aquí viene resuelta. Totalmente, Así que sin ninguna duda. Pues como todos sabemos, el término de Invencible nos lo pusieron los ingleses. El tesorero William Borough escribió una carta haciéndose pasar por un fraile y terminaba la carta diciendo: aquí termina la historia de la armada que ellos llamaron Invencible, ¿no? Y eso, pues, yo en mi primer libro lo tengo asumido, En mi primer libro lo tengo asumido, pero las investigaciones han ido evolucionando y hoy sabemos que eso no es así. Si yo os digo que el término de armada invencible es nuestro y lo hemos fomentado aquí y los vanagloriamos de él nosotros, aunque de forma despectiva, pues os va a sentar raro, pero es cierto. Resulta de que ellos llamaban o Spanish Fleet o Spanish Armada. Y el término de invencible, que sí es verdad que aparece en la carta esa que os estoy diciendo del tesorero, no es la versión original que él escribe, sino que Petruccio Gualdini, que era un rebelde italiano que estaba trabajando a favor de la corona inglesa, cuando hace su traducción meses después al italiano, le añade ese concepto. Y es la única vez que aparece. Eso fue lo que Cesario Fernández Duro anuncia como que es propio de Cecil y que ellos no llamaban eso. De todas formas, hay que decir a favor de Cesario que él ponía en duda esa versión y pensaba que podía ser un origen italiano. Eso, gracias a la investigación que ha hecho Pedro Luis Chincilla, sabemos que efectivamente fue Petruccio Gualdini el que le puso el nombre y nada más que lo usó esa vez. Y fue en el siglo XIX, cuando Cesario hace toda su investigación, el que le pone el nombre de Armada Invencible. Y a eso lo apoya Herrero Oria, que hace otra investigación de corpus documentales, y sigue manteniendo. Y eso lo hemos asumido subculturalmente en este país, pensando que es que los ingleses nos lo estaban poniendo, cuando hemos sido nosotros los que verdaderamente hemos implantado. Y en cuanto al nombre de Grande y Felicísima Armada, por favor, no utilizarlo más, porque eso tampoco es correcto. Los documentos oficiales nunca le pusieron nombre a esta armada. De hecho, la llama la Armada. Punto. Lo de Grande y Felicísima es falso. Grande y Felicísima no aparece en ningún documento. Es cierto que la relación que se hace antes de salir y se le manda al rey, dice, reunidas sus galeones, naos, carracas y demás, y le dice... y en estado felicísimo, o sea, queriendo decir que el estado es feliz en el sentido de que están todos muy contentos, están todos con mucho ánimo para tomar la operación. Armada, felicísimo va en minúscula y armada va en mayúscula. O sea, la palabra grande y felicísima nunca se utilizó en ningún documento oficial para nombrar a esta armada. Solamente la armada. Y en algunas ocasiones el armada. Pero ni grande ni felicísima. Y pido por favor a los señores que se dediquen a divulgar historias que vayan desterrando estos conceptos y estos nombramientos, porque la verdad no beneficiamos nada. Decir que era grande y felicísima para contraponerlo al término de Armada Invencible, porque el medio invencible se lo pusimos nosotros. Sí, yo admito todos los conceptos. De hecho, mi primer libro se llama La Invencible. Este segundo hace referencia a la Invencible, pero ¿por qué? No porque las quiera llamar así, sino por un concepto muy terrenal. Es un título comercial.
Lo digo con sinceridad. Ese concepto se desarrolla cuando se celebra el 400 aniversario en el año 1988. Y hay ese congreso de historiadores ingleses y españoles y hay un acuerdo entre los historiadores para llamarle Gran Armada. Pero es que no aparece... Mira, te voy a decir cuándo aparece el título de Gran Armada. No Gran Armada, Gruesa Armada. En 1568, quien pone la primera guinda para la operación de Inglaterra es Guerau d'Espés, el embajador español en Inglaterra, que dado que no conseguía resolver los problemas y la tiranía que estaba ejerciendo la reina Isabel con los asuntos de Felipe, le escribe una carta diciéndole: debe de usted preparar una gruesa armada para invadir Inglaterra. Ese fue el que primero lo dijo en algún documento oficial. Te estoy hablando de 1568. Guerau d'Espés, que fue persona non grata, se le despide de Inglaterra porque embajador non grato, y es cuando entra Antonio de Huaras, que es el que consigue hacer los convenios económicos que os he dicho en los años 70 de Greenwich y de Baltimore, ¿no? Por lo cual el rey pues sencillamente no acompaña al Papa en esa época, porque había conseguido lo que quería, que era recuperar aparentemente los dineros que le iban a devolver la corona inglesa, ¿no? Ahí es donde se habla la primera vez, la única vez, de gruesa armada. Después se habla de armada y de armada. Lamento desilusionar a muchas personas que piensen que es el término correcto, pero no, ese es el invento nuestro para contraponernos a lo supuestamente que nos dicen los ingleses, que resulta que nosotros lo fomentamos en el siglo XIX. Y llamar la Armada Invencible no nos debe de ocasionar ningún tipo de prejuicio. Podía haber sido el conde de Fuente, pero no lo fue. El almirante de Castilla, Enrique, se ofreció, pero era un hombre sin ningún tipo de experiencia, y el rey lo descartó. Recalde se ofreció, pero no tenía el linaje. Cuando en el 1587, a finales de 1587, la armada no salía, el rey sospechaba que el marqués de Santa Cruz estaba ralentizando el tema, y manda un delegado que va a ser el conde de Fuentes, con una misión. La misión era hacerse el cargo de la armada y que el marqués estuviera bajo sus órdenes para sacarla de Lisboa y embarcarse para hacer el coordinador entre Bazán y Farnesio, porque es verdad que a Bazán le sentó muy mal que el jefe del operativo fuera Farnesio, ¿vale? Entonces se mandó al conde de Fuentes. El conde de Fuentes tenía que haber embarcado en la armada con Manuel Marqués, pero tras el fallecimiento del marqués, el conde de Fuentes hace todo lo posible por no reembarcarse y se queda fuera, ¿vale? Entonces, pienso que en aquel momento el único personaje con linaje que había era el duque de Micenaria, porque además era el responsable de formación de todas las flotas de India. Era la persona que más sabía de logística, de pertrechos de guerra, de pertrechos de habituallamiento, ¿no? Era el que más sabía. Entonces, tenía su sentido lógico que para sacar la armada de Lisboa fuese un logista, más que un guerrero, fuese un logista a sacarla. ¿Por qué? Porque después, a la hora de guerrear, llevaba a otra gente que sabían mucho, como podía ser Francisco de Bobadilla, que él iba como asesor, y Recalde, que iba como almirante y segundo, ¿no? Y Oquendo y Bertendona, o sea, iban un montón de marinos muy bien que sabían hacer sus efectos. Date cuenta que el duque no tenía la misión de dirigir la batalla, tenía la misión de llevar la armada. Las batallas las iban a hacer precisamente las que lo hicieron, las escuadras por cada una. Recalde fue uno de los que más combatió, igual que el duque de Micenaria con el San Martín, ¿no? Creo que eligieron la persona que en aquel momento daba la talla. Bueno, de hecho, en Lepanto siguen el mismo modelo. El Requesén, el que ponen un tío, un tío de líder, pero en realidad claro, él no es el que combate. Él va muy bien rodeado, claro, y cada uno ya sabe lo que tiene que hacer. Exactamente. Yo creo que fue el mismo criterio. Quizás en este caso lo que le añaden es la complicación de, oye, que hay que hacer una operación anfibia, hay que coordinarse con fulanito, y te iba a preguntar, claro, que le tenía que sentar a cuerno quemado porque Farnesio era bastante más joven que claro, Bazán, y Bazán había estado en mil historias. Claro. Que ya no era el hermanastro, el hermano bastardo el que estaba al mando, que eso se puede llegar a entender, que era Farnesio, sí, que tenía mucho rango, pero que yo he estado en 1000 batallas. Exactamente.
En mis 40 y tantos años, decía una frase de Bazán, en mis 40 y tantos años de empleo militar tengo el mayor conocimiento sobre las actuaciones en la Marina. Y como sabéis, Bazán es el único marino conocido en el mundo que no ha perdido nunca una batalla.